Señorías, comenzamos ahora las preguntas al presidente y como siempre, les ruego silencio, que respeten los turnos de intervención de los distintos portavoces para que todos podamos oír su intervención. En primer lugar, comenzamos con la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía relativa a datos de empleo. El señor Manuel Gavira tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Presidente, verá, si dijese que el trabajo, si Vox dijese que el trabajo es la principal preocupación que tenemos los andaluces, el principal problema que tenemos los andaluces, pues yo seguramente no estaría creando ningún debate ni ninguna novedad que nadie conociera en Andalucía. Yo creo que todas sus señorías estaríamos de acuerdo con que ese es el principal problema andaluz. La pregunta que le hacemos además hoy, señor presidente, no es una pregunta nueva. Hace unos meses le preguntamos también por el desempleo en Andalucía. Y fíjese, presidente, que en aquel momento los datos del empleo eran aparentemente positivos. Digo aparentemente positivos porque en aquel momento se estaba creando empleo en Andalucía. Es verdad que en ese momento ya le advertimos que ese empleo que se estaba creando en Andalucía durante estos meses pasados era un empleo ficticio, no es el empleo que necesita realmente Andalucía. Y se lo decíamos porque en Andalucía, en primavera, en verano, el empleo siempre sube, y más este año, después de que se aligeraran las estrictas restricciones que prohibieron trabajar a miles de andaluces, a miles de españoles, y que a algunos, y a muchos mejor dicho, llevó al paro, sobre todo en el sector de la hostelería. Así que este alivio en las restricciones, este empujón que da el turismo en Andalucía, hace que el paro normalmente baje y que el empleo suba. Pero fíjese que ha sido llegar septiembre, que es un mes que normalmente siempre crea empleo en Andalucía. Pues ha sido llegar septiembre, o mejor dicho, terminar septiembre, conocer los datos, y el paro en Andalucía ha vuelto a subir. Y ha vuelto a subir en 5 de las 8 provincias de Andalucía. No busque usted la provincia en la que más ha subido el paro, porque siempre es la misma, siempre es Cádiz. Los gaditanos tenemos esa cruz encima. En aquel momento, presidente, cuando hablábamos del desempleo, usted me hablaba de la cultura del emprendimiento y de los autónomos. Yo le garantizo que más pronto que tarde vamos a hablar de los autónomos en este salón de pleno, porque los autónomos en Andalucía merecen esa consideración. Y se lo decimos porque ustedes se cuelgan la medalla sobre el número de autónomos que está creciendo en Andalucía, como si todos esos autónomos tuviesen una pequeña y mediana empresa y todos estuviesen creando empleo. Y esto, señor presidente, esta verdad también es ficticia. La mayoría de los autónomos en Andalucía, presidente, no son ni mileuristas. La mayoría de los autónomos, señor presidente, en Andalucía no llegan al salario mínimo, no llegan. Y la mayoría de autónomos, presidente, en Andalucía, cuando termina el momento de la tarifa plana, lo que hacen es darse de baja en su calidad de autónomo. De la tarifa plana también me habló usted en su momento en aquella pregunta que le hicimos en aquella sesión de control. Yo le propongo, señor presidente, que trabajemos en esto de la tarifa plana. Trabajemos para que no haya en Andalucía, un autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional y que pague una cuota. Que no paguen absolutamente nada, presidente. Esa será una medida que generará y creará mucho empleo. Porque este crecimiento de autónomos que ustedes nos hablan es también ficticio, y lo único que hace es tapar el problema del paro que tiene Andalucía. Estos autónomos, señor presidente, son autónomos obligados, son autónomos que han sido expulsados del mercado laboral y que esa es la única salida a la que tienen. Y tampoco su Gobierno está fomentando las medidas de protección necesarias. Y le digo esto de los autónomos porque parece que ustedes fían el crecimiento del empleo al número y no fían el crecimiento a que esos autónomos, o que, mejor dicho, a esos autónomos se les den los condicionantes necesarios para que se consoliden como tales. Y esto pasa y lo que hace es enmascarar el problema del paro. Y, señor presidente, no se puede crecer de forma robusta solo con autónomos, no se puede crecer así. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice su consejero de Economía, el señor Velasco, que lo tiene usted enfrente. Él es quien ha dicho esto, no nosotros. También le podrá decir que en las regiones de España que más paro hay, más crecen los autónomos, porque es una realidad también. Así que llegado este momento, presidente, la cruda realidad es que el paro sube, del estructural no hablamos, porque ese ya lo tenemos por asumido y por asimilado,
y la situación de los autónomos tampoco logra cristalizar. ¿Esto qué viene a reflejar? Pues lo que viene a reflejar es que en gran medida sus políticas de empleo son un fracaso, presidente. Esa es la realidad, porque por eso se dan esos condicionantes. Por eso, conocidos estos datos, le preguntamos cuál es su valoración en relación a los datos del empleo en Andalucía. Señor presidente, a mí me da la sensación que yo, cuando estoy aquí y le hago las preguntas, le interpelo, usted no me escucha. Acaba de decir que nosotros estamos en contra de los autónomos. Le estoy proponiendo que un autónomo que no llega al salario mínimo interprofesional no pague la cuota. ¿Qué es eso de que estamos en contra de los autónomos, presidente? No sé si es la mascarilla, pero lo que está claro es que usted no escucha bien, por lo menos lo que le decimos desde este grupo. Y yo no estoy hablando de crítica fácil, lo mío no es una crítica fácil. Yo lo que hago es escuchar a los andaluces de la calle, presidente. Yo no escucho a otras personas, escucho a los andaluces autónomos de la calle. Y lo que le digo es lo que me trasladan, yo no sé lo que escuchará usted. Pero bueno, la realidad, presidente, es que el paro ha subido. Se ponga usted como se ponga y diga lo que diga, el paro ha subido en Andalucía, en 5 provincias de las 8 que tiene Andalucía. Y los autónomos, presidente, están en el alambre. Pero no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh? Lo dicen ellos, presidente. Este confinamiento legal que hemos tenido, quiero decir, el confinamiento ilegal que hemos tenido por el estado de alarma, los toques de queda que su gobierno pudo hacer más y no hizo, a muchos de ellos lo ha condenado al desempleo. Así que, cuando uno llega a este punto, presidente, y aquí nos enzarzamos en estos debates, el andaluz que está en su casa está pensando qué es lo que hay que hacer en Andalucía para que no tenga la tasa de paro que tiene. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Va a ser su gobierno, como los gobiernos de enfrente, como usted ha dicho anteriormente, otro gobierno que pasa por San Telmo, que no es capaz de resolver el problema andaluz? ¿Eso va a ser su gobierno también, presidente? Usted nos ha convocado, a través de los medios de comunicación, un debate del estado de la comunidad. Y a mí me parece muy bien, porque vamos a hablar de la Andalucía real, presidente. Vamos a hablar del paro que tiene Andalucía y vamos a hablar de otro problema, de otra asignatura que su gobierno también suspende, que es la salud. Y pregunto, ¿está la Andalucía? Pregúntele. Presidente, usted tiene dos opciones. Una, seguir el mismo tipo de política que han condenado a Andalucía, la política socialista, precarización de empleo, destrucción de empleo, puertas abiertas a todo lo que venga de fuera, que se carguen las empresas, que se cargue el campo y que se carguen las industrias. O puede usted hacer otra cosa, y es utilizar ese instrumento que nos va a presentar usted en este Parlamento el día 29 de este mes. Utilícelo para la creación de empleo. No lo utilice para políticas superfluas que aumentan el gasto y que no beneficien en definitiva a los andaluces. Presidente, tenemos que combatir los salarios de miseria que hay en Andalucía y el paro inaceptable que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señor Gavira.